Bueno, ahora sí, buenos días, estimados y estimadas estudiantes. Buenos días también para los profes que nos están acompañando el día de hoy. Les agradezco por su asistencia, también por su puntualidad. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Iván Vázquez. Yo soy docente del programa de Ciencia Política y coordinador de la línea de profundización en teoría política. Bienvenidos, bienvenidas al primer CIPAS del programa de Ciencia Política. Estos CIPAS, estos espacios son diferentes a los que se desarrollan en cada curso porque son organizados por cada una de las líneas de profundización del programa. En esta ocasión, lo organizamos la red de cursos de la línea en teoría política. Más adelante se realizarán los CIPAS de la línea de administración pública y de la línea de relaciones internacionales. Así que próximamente les llegará la invitación para que asistan y participen en estos CIPAS también, a través del campus, a través del correo institucional y demás. Bueno, hemos decidido enmarcar este CIPAS, este espacio académico de teoría política, a un fenómeno que amerita un estudio y un análisis cuidadoso. Y es la tendencia cada vez más frecuente en diversos países del mundo y por supuesto también en Latinoamérica de expresiones autoritarias en distintos gobiernos y movimientos políticos. El autoritarismo ha sido un fenómeno históricamente muy complejo porque se suele confundir o mezclar con otros conceptos políticos como la dictadura, como la tiranía, como el totalitarismo, el fascismo, el populismo, entre otros. Para algunos autores no es propiamente un régimen político, tampoco es una forma de sociedad y no es exclusivo de alguna ideología en el espectro político particular. Para algunos puede ser entendido como una forma de ejercicio del poder y que se puede encontrar tanto en la forma de gobierno como en la sociedad misma. En algunos casos se impone por la fuerza y en otros tiene un curioso apoyo popular. En Latinoamérica, actualmente, se podrían identificar características autoritarias en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Nicaragua o en El Salvador. Y uno de los elementos comunes en estos casos es el hiperliderazgo, ¿no? La centralidad de la figura del liderazgo político, algo que algunos autores asocian al populismo. Para analizar este tema, hoy contamos con un invitado muy especial, el doctor Blendi Caxiu, a quien agradezco particularmente por aceptar nuestra invitación a participar en este espacio académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y particularmente el programa de Ciencia Política. El profesor Caxiu es politólogo con formación doctoral en Ideología y Análisis del Discurso por la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Antioquia, además de haber enseñado en instituciones como la Universidad de Tirana y la New York University en Tirana. Su trayectoria investigativa se centra en el análisis crítico de los discursos políticos, con énfasis en temas como corrupción, populismo e ideología, abordados desde una perspectiva comparada entre contextos tan diversos como Albania, Colombia y Ecuador. Es autor de libros y artículos muy influyentes donde examina cómo los discursos anticorrupción neoliberales configuran prácticas políticas y marcos institucionales, aportando al debate académico y público sobre los desafíos de las democracias contemporáneas. Justamente en uno de sus últimos artículos, más allá del populismo, las dimensiones ideológicas de la antipolítica, analiza cómo el discurso de la antipolítica va más allá de la etiqueta del populismo, mostrando sus fundamentos ideológicos y la manera en que moldea las percepciones ciudadanas sobre la política, la representación y la legitimidad democrática. Así que adelante, profesor Caxiu, y nuevamente gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas, gracias por la invitación. No sé si me pueden escuchar bien. Escuchamos perfectamente. Ok. Muchas gracias. Entonces, de lo que yo entiendo, yo voy a hacer una presentación pequeña. No sé de cuántos minutos sería para después abrir el espacio a preguntas y discusiones, creo, ¿cierto? ¿Cuándo es el Sí, tiempo que así es. tenemos en total? Así es, profesor. Pues contamos con
una hora aproximadamente para la Ok. exposición, si así lo desea, y luego abrimos el espacio para las preguntas. Entonces, esencialmente yo lo que quisiera hacer en ese espacio es distinguir bien de manera conceptual, primero, entre el autoritarismo como fenómeno y el populismo, porque como usted dijo, son dos fenómenos que se confunden mucho, ¿cierto? Y mi idea es presentar esa distinción en 15, 20 minutos, media hora máximo, y después explorar el asunto a través de discusiones, preguntas y comentarios con los participantes. Y usted habló de los nuevos autoritarios en América Latina y obviamente el más nuevo es Javier Milei en Argentina, un gobierno que cada vez tiene características más y más autoritaristas en el sentido de decisiones y de un régimen muy personalista, ¿cierto? Que es típico de los regímenes autoritarios. La autoridad se ejerce normalmente, no siempre, por una persona, aunque históricamente se ha ejercido por la junta militar, como ha pasado en Brasil o en Argentina en los años 70. Otro nuevo autoritarismo que está emergiendo es también en Chile, Antonio Cast, que es en la oposición, pero también es otro movimiento que si llega al poder, tiene a todas luces va a ser muy autoritario, juzgando por lo que está diciendo en la oposición. Y obviamente Bukele en El Salvador sería el otro gran ejemplo del autoritarismo más a la derecha, mientras que Maduro sería otro ejemplo de autoritarismo de la izquierda. Ahora, el problema es que todos esos autoritarismos normalmente se analizan bajo la categoría general del populismo, en parte porque todos comparten algunos elementos como el personalismo, como un discurso muy fuerte anti-élite, anti-establecimiento o anti-clase política, ¿cierto? Eh, Y por esa razón, la gran mayoría de los analistas categorizan tanto a Milei como al chavismo, como a Bukele, como a Antonio Cast, como el petrismo en Colombia, como eh, regímenes populistas o como movimientos políticos populistas. Y yo creo que eso es un error que resulta de un mal entendimiento, una mala definición del populismo, que es dominante tanto en la academia como en los medios de comunicación. Porque el populismo, especialmente en América Latina, se entiende mucho o se confunde mucho con el caudillismo o con el personalismo, que son fenómenos típicos de América Latina, pero que han existido en América Latina mucho antes del surgimiento del populismo, que fue en los años 30, 40 y 50, ¿cierto? El caudillismo es un elemento típico de la política de América Latina desde el siglo XIX, que tiene que ver con una manera de organizar y movilizar de manera personalista, a veces clientelista, a los votantes y a los seguidores. Eh, entonces, y eso se confunde mucho con el populismo, en parte porque muchos líderes populistas eran caudillos, como Gaitán en Colombia, Perón obviamente en Argentina o Chávez en Venezuela. Eh, pero el caudillismo es un fenómeno aparte que es muy anterior al populismo. Para un fenómeno político que sea populista, yo creo que son dos elementos muy importantes, básicos. El primer elemento es que debería articular una ideología populista que se basa en unos conceptos centrales como son el pueblo como el soberano, el pueblo como la fuente básica de la legitimidad política, que implica que la democracia esencialmente es una democracia popular. Es una democracia donde el pueblo gobierna por sí mismo, participa en el gobierno y donde el gobierno representa la voluntad popular. Es decir, desde una perspectiva, desde una ideología populista, el pueblo y la democracia se definen como dos elementos conjuntos. Es decir, la democracia es esencialmente la voluntad popular
se define como voluntad popular y no como procedimientos constitucionales o simplemente derechos básicos humanos que sería una definición más liberal, digamos. Y el otro elemento es que en una ideología populista, el pueblo se define solamente en oposición a la élite. Es decir, el pueblo es todo lo que no es élite. Es, digamos, una definición negativa del pueblo, que quiere decir que es una definición donde el pueblo se define por lo que no es más que por lo que es. Es decir, el pueblo es todo lo que no es élite. Eso implica obviamente que el pueblo es principalmente los estratos bajos, los sectores populares, los que son oprimidos por la élite, que es una definición del pueblo muy diferente de la definición nacionalista con la cual el populismo se confunde mucho, porque en la definición nacionalista el pueblo se define de manera positiva, no negativa. Quiere decir, en el nacionalismo define lo que pueblo es más que lo que pueblo no es. Es decir, en un discurso en ideología nacionalista, el pueblo tiene características específicas. Es decir, tiene cierta religión, tiene cierta historia, tiene cierta etnia, tiene cierta lengua que habla, etcétera, etcétera. Mientras que en el populismo el pueblo se define esencialmente por su opresión por las élites. Ese es el otro elemento muy importante del populismo. Y el tercer elemento es obviamente que el populismo tiene más apoyo en los estratos bajos que en los estratos altos, o en las clases bajas que en las clases altas. Ahora, esto no quiere decir que el populismo no es un movimiento multiclasista, y eso se repite mucho. Es decir, ningún movimiento puede llegar al poder solamente con los votos de la clase baja. Todos los movimientos reciben votos de diferentes grupos sociales, ¿cierto? Pero el apoyo no es igual en todos esos grupos. Es decir, si un movimiento político recibe más votos dentro de la clase alta que dentro de la clase baja, no se podría calificar de populista. Porque la ideología populista esencialmente articula los estratos bajos, los de abajo, en contra de los de arriba. Entonces sería, digamos, extraño tener un movimiento populista donde que recibe, digamos, 80% de los votos de la clase alta y 50% de los votos de clase baja. En ese caso, la movilización principal más fuerte es en los estratos altos que en estratos bajos. Y históricamente hablando, todos los movimientos populistas, sea en el Estados Unidos, el Partido Populista del siglo, a finales del siglo XIX, sea en los movimientos populistas en casi todos los países de América Latina, los típicos, los populismos clásicos, como era Gaitán en Colombia, como era Velázquez Ibarra en Ecuador, como era Bucaram en Ecuador, como Chávez en Venezuela, como Perón en Argentina, obviamente, en todos estos casos eran movimientos multiclasistas, pero el votante más fuerte, el soporte más fuerte, más grande era entre los estratos bajos. Ahora, esos estratos bajos a veces eran campesinos, a veces eran informales, a veces eran trabajadores. Lo que es clase baja cambia históricamente, ¿cierto? Ese es el otro elemento importante. ¿Y por qué enfatizo ese elemento? Lo enfatizo porque en Colombia, por ejemplo, muchos movimientos como el uribismo o Rodolfo Hernández en las últimas elecciones presidenciales se tachaban de populistas. De hecho, la mayoría de los académicos colombianos califican el uribismo o han calificado el uribismo como un movimiento populista, ¿cierto? Y si tú miras la movilización electoral del populismo, del uribismo, obviamente el uribismo ganó en todos los estratos sociales, pero el apoyo que uribismo gozaba y sigue gozando en los estratos altos es mucho más grande que en los estratos bajos. Es decir, por lo menos en la Colombia urbana que yo he estudiado, tú puedes ver incluso en Medellín, en Bogotá aún más, pero en todos lados el uribismo recibía, digamos, casi 80-90% del voto en los estratos 5 y 6, pero en los estratos 1 y 2 recibía 40-50-60. Y eso es un indicador muy importante para entender que aquí no estamos hablando de una movilización populista, sino de otro tipo de movilización electoral. Entonces, si aceptamos esos criterios,
Es importante entender que sí hay casos de un populismo autoritario, un autoritarismo populista como era Chávez y como es Maduro hoy en día, pero hay otros autoritarismos como es Milei, por ejemplo, que sería el caso más importante aquí, incluso Bukele, diría yo, pero Milei es aún más claro como ejemplo de un autoritarismo que no es populista, que tiene poco que ver con el populismo. Milley tiene un discurso muy fuerte anti-élite, ¿cierto? Un discurso muy fuerte contra la casta, contra la clase política, pero no tiene un discurso fuerte que articula al pueblo como la fuente básica de la legitimidad política. Él tampoco identifica la democracia con la voluntad popular, como es típico de movimientos populistas como era Gaitán o como es el petrismo hoy, que sería un movimiento típico populista en este sentido. En este sentido, lo que tenemos en el autoritarismo de Milley, tenemos una articulación antipolítica que es combinada con una ideología muy fuerte neoliberal o libertariana, lo llama él, donde esencialmente la legitimidad política no se basa en la voluntad popular. Al contrario, muchas de las políticas que hace Milei son contra la voluntad popular, ¿cierto? Él ni siquiera pretende que es la voluntad popular, no sé, de reducir subsidios, ¿cierto? Eh, la base de la legitimidad política es la eficacia económica, es la competencia del mercado. Es decir, un gobierno legítimo en la ideología de Milley es un gobierno que expande la libertad, su movimiento se llama Libertad Avanza, no el pueblo avanza, expande la libertad que implica expande el mercado, reduce el Estado, aumenta la competitividad y produce eficacia. Es decir, es una legitimidad que se basa mucho en la eficacia económica, no en la participación popular y aún menos en la voluntad popular en la política. Ahora, ¿por qué eso es importante? Es importante porque si nosotros dejamos aparte el concepto del populismo, que es una ideología bastante estrecha y pequeña, vamos a ver que los diferentes autoritarismos tienen diferentes dimensiones ideológicas que tenemos que tener en cuenta para entender cómo funcionan y cómo se legitiman. Entonces, si entendemos que Milei, por ejemplo, es un caso de un autoritarismo que no es populista, sino de un autoritarismo neoliberal o libertariano, entonces podemos entender mejor sus bases de legitimidad. Es decir, los argentinos no votaron a Milei pensando que él va a realizar la voluntad popular, sino pensando que él va a superar la crisis económica que enfrentaba a Argentina y que sigue enfrentando a Argentina. Es decir, un voto era más un voto de protesta que un voto popular. Era más un voto de la protesta contra las élites y los gobiernos vigentes en Colombia en ese momento, que un voto que intentaba incluir en el espacio público los marginalizados, los excluidos, que ha sido históricamente el voto populista. Es decir, el voto populista históricamente no ha sido simplemente un voto de protesta contra las élites. Ha sido también un voto de afirmación de la ciudadanía, de las clases marginalizadas, excluidas, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier movimiento populista, desde los más iniciales en Perú, Haya de la Torre, hasta los más recientes, que sería, digamos, Petro en Colombia, son movimientos que han abierto el espacio de ciudadanía, que han integrado en el espacio político, en el espacio de gobiernos, grupos marginalizados. Lo que pasó con la vicepresidenta en el caso de Petro y con la integración en la coalición petrista de grupos como los afrocolombianos, ¿cierto? Entonces, eso ha sido históricamente. Lo mismo hizo Perón en Argentina con los sin camisa, los cabeza negros, que eran grupos marginalizados, grupos, sectores populares marginalizados. Lo mismo con Chávez en Venezuela. Eh, este no es el caso en el caso de Milei, por ejemplo, en Argentina, en el caso del autoritarismo de Milei. Eso tampoco es el caso con Bukele en El Salvador.
no son regímenes autoritaristas que están imponiendo un autoritarismo contra las élites, pretendiendo en abrir el espacio político, el espacio de la democracia. Son movimientos, son regímenes autoritaristas que tienen como logro, como meta principal y quieren lograr principalmente sea la eficacia económica, como con Milei, abrir el mercado, la competencia, o sea, asuntos de orden, de ley y orden, como es el caso de Bukele o como era el caso del uribismo. Es decir, el uribismo no era, o, digamos, un movimiento de abrir el espacio público, sino un movimiento de implementar ley, orden y seguridad en un país que enfrentaba una crisis de seguridad. En este sentido, mi invitación es mirar los nuevos autoritarismos tanto en América Latina, lo mismo es en el resto del mundo. En Europa la situación es aún más problemática porque muchos de los movimientos como Trump en Estados Unidos o como el Frente Nacional en Francia se tachan de populistas cuando en realidad son movimientos esencialmente nacionalistas, muchas veces xenofóbicos y racistas. Y obviamente llamar a esos movimientos populistas es una manera de suavizar el movimiento y de no identificar la amenaza que presenta la democracia, como el caso de Trump, yo creo es otro caso eh, muy diciente, muy importante, porque el trumpismo como movimiento político tiene poco que ver con el populismo, en mi opinión, y mucho que ver con el nacionalismo extremo. El pueblo de Trump no es el pueblo oprimido por las élites. El pueblo de Trump es el pueblo anglosajón, blanco, cristiano. Por eso el gobierno, si ustedes miran el gobierno de Trump, en el gobierno de Trump no hay gente que viene de estratos bajos de los oprimidos. Hay billonarios, hay gente muy rica. El denominador común es que son anglosajones, blancos, cristianos. Hay muy poca diversidad, porque es el pueblo que él piensa que debería gobernar. Su democracia es una democracia nacionalista anglosajona que está intentando redefinir. Es diferente ese gobierno del gobierno de Petro, que es mucho más diverso, o era más diverso, porque obviamente esos regímenes van cambiando. Obviamente con eso no quiero ignorar los peligros del populismo. No quiero decir que el populismo no se transforma en autoritarismo, como ha pasado en Venezuela, ¿cierto? Para mí es claro que Maduro ha construido, el chavismo ya es un régimen autoritario, es un régimen que roba las elecciones, que no respeta la voluntad popular, como vimos en las últimas elecciones. Pero el autoritarismo que se impone en Venezuela se impone en nombre de ese pueblo, siempre, en nombre de los marginalizados, aunque no siempre funciona en su servicio. Mientras que el autoritarismo que se impone en Argentina o en Estados Unidos se impone por otras razones ideológicas. En Argentina se impone en nombre de la libertad del mercado y en Estados Unidos se impone en nombre de la nación blanca anglosajona estadounidense. Entonces tienen bases muy distintas de legitimidad y por eso no se pueden analizar ni contrarrestar ni contestar de la misma manera como pretende la categoría del populismo. Es decir, para entender el autoritarismo de Trump, tenemos que entender que es un autoritarismo que se basa en un nacionalismo, extremismo estadounidense, que es muy específico a Estados Unidos, que combina el cristianismo con la raza blanca y con la etnia anglosajona, que es muy diferente del autoritarismo en Venezuela, que es diferente del autoritarismo en Argentina. Entonces, yo simplemente quería hacer esa aclaración. Obviamente podemos hablar mucho más de maneras distintas cómo el nacionalismo construye el pueblo, cómo el populismo construye el pueblo, y las diferencias entre regímenes como el petrismo en Colombia, el chavismo en Venezuela, Milei en Argentina o Trump en Estados Unidos. Pero yo creo que lo puedo dejar allí simplemente resaltando la distinción entre el populismo y el autoritarismo. Y para concluir, decir también que el populismo no siempre es autoritario. Eso es muy importante.
Obviamente el populismo puede llevar al autoritarismo, pero el autoritarismo no es un elemento esencial del populismo, como el populismo no es un elemento esencial del autoritarismo. Hay autoritarismos que no son para nada populistas y hay populismos que no son para nada autoritarismos. Y el mejor caso, yo creo, es el petrismo en Colombia. No hay duda que el petrismo es un proyecto populista, entre otras cosas, es también socialdemócrata, etcétera, pero es populista en los dos aspectos fundamentales. Primero, articula una ideología populista muy clara. Es una de las bases de la articulación petrista es el choque entre el pueblo y las élites. Eso es sumamente claro. Y la movilización electoral que produce Petro, y yo he escrito sobre eso, hemos publicado unos artículos donde miramos cómo votan los diferentes estratos sociales en Colombia, en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, en la Colombia urbana. Y allí es muy claro que el apoyo que Petro recibe dentro de las clases bajas es mucho más alto que dentro de las clases altas. Sobre eso no hay duda. En la Colombia urbana, pero también en la Colombia rural, porque si miramos, el voto petrista se ubica más en la costa y el voto, digamos, de derecha se ubica más en el centro, ¿cierto? Y sabemos que en la costa la marginalidad rural es más fuerte que en el centro. Entonces, en ese sentido, el petrismo es claramente un movimiento populista. Obviamente, con populismo aquí no estoy pensando en algo como se dice en los medios de comunicación, que mentira, que demagogia, ¿cierto? Porque una cosa es demagogia, otra cosa es populismo. Y esa idea que el populismo es una ideología que hace promesas que no se cumplen, también es una definición muy pobre, porque no existe ninguna ideología que no hace promesas que no se cumplen. Los neoliberales hicieron la promesa que el mercado va a solucionar todo, pues eso no se cumplió. Los comunistas hicieron la promesa que vamos a llegar a la sociedad sin clases, pues eso tampoco se cumplió. Entonces, decir que la mentira es típica del populismo es pretender que los otros políticos no mientan, solamente los populistas mienten. Pues todos los políticos mienten si tú quieres, conservadores, comunistas, populistas. Por eso no puede ser un criterio que distingue el populismo de otras ideologías, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que el petrismo es populista, no estoy diciendo que el petrismo está mintiendo, es demagógico, que está haciendo promesas que no se cumplen. Simplemente estoy diciendo que es una ideología que se basa en el choque, antagonismo entre pueblo y élite, y que se basa también en la idea que la democracia tiene que ser sobre todo la expresión de la voluntad popular. Y tercero, que es un régimen que recibe más apoyo, moviliza más electoralmente los estratos bajos que los estratos altos. En ese sentido es populista. Pero aún así, el petrismo, a pesar de muchos de sus problemas de gobierno, ineficacias, enredos, una falta profunda de enfoque con un presidente que pues está desconcentrado en 25 diferentes frentes, el petrismo es muy lejos de ser un régimen autoritario. Puede ser muchas cosas, pero autoritario no es. No es. Es decir, para mí es difícil concluir que hoy Colombia vive bajo un régimen autoritario. Aquí no tenemos, digamos, una usurpación del poder legislativo por el poder ejecutivo. No tenemos una usurpación del poder jurídico por el poder ejecutivo. Al contrario, en el caso del fiscal general, es una de las pocas veces que hay en realidad una separación más fuerte entre el presidente, el ejecutivo y la fiscalía, porque ustedes saben, anteriormente el fiscal era amigo, consejero del presidente, pues eran instituciones muy cercanas. Por esa razón digo que el populismo no es necesariamente autoritario. Hay momentos históricos en cuales el populismo, como era en el caso de Gaitán, sirvió para abrir la democracia, para abrir la ciudadanía a los sectores marginalizados. Pero, y allí yace el peligro del populismo, esa idea que la democracia es idéntica a la expresión de la voluntad popular puede producir una democracia mayoritaria que viola los derechos personales. Allí yace el peligro del populismo, en la idea que la democracia es simplemente la voluntad de la mayoría. Y el problema es que si uno deja en las manos de mayoría todo, a veces las mayorías deciden que los gays deberían desaparecer, que los trans deberían desaparecer, que los judíos deberían desaparecer. Muchas mayorías
muchas veces determinado eso. Por eso el liberalismo a veces sirve para limitar la voluntad popular. El problema es cuando el liberalismo solamente limita la voluntad popular en lugar de servir de expresarla a ella, que es que lo que le pasó al liberalismo, creo yo, que se hizo más un límite a la voluntad popular en lugar de garantizar la democracia. Entonces, yo creo que allí debería más o menos ser un poco clara la distinción entre populismo y autoritarismo, y desde allí podemos discutir, indagar qué tipos de autoritarismos estamos enfrentando, teniendo en cuenta que son muy distintos, que no podemos hablar de autoritarismo en singular, tenemos que hablar de autoritarismos en plural. Entonces, es lo que yo quisiera como eh, aclarar esencialmente la diferencia entre populismo y autoritarismo, que nos permite tal vez mirar mejor esos autoritarismos que estamos viendo en América Latina, pero también en los Estados Unidos. Pues yo les invitaría a mirar un poco hacia los Estados Unidos, porque es siempre un país muy importante que influye mucho, especialmente en Colombia. Es decir, el movimiento MAGA, que es Make America Great Again, o el trumpismo, afecta y moldea mucho la derecha en Colombia. El uribismo lo imita, recibe sus conceptos. Por ejemplo, todo ese discurso de la ideología de género, eso viene mucho de Estados Unidos. Entonces es muy importante entender qué está pasando allá. No sé si eso es suficiente o quieren que yo sigo con esa distinción con el No, tiempo. perfecto, doctor Caxio. Muchas gracias por esa clarificación conceptual tan importante, porque como en efecto lo mencionaba hace un momento en la introducción y como usted muy bien lo ha explicado, se confunden mucho estos conceptos. Entonces, la distinción conceptual para analizar los fenómenos políticos, en tanto analistas políticos, en tanto politólogos, politólogas en formación, es crucial, es muy importante, sobre todo para mantener cierta objetividad en la medida de lo posible, más allá de nuestras propias ideologías políticas, que desde luego pues siempre vamos a conservar. Entonces, bueno, a partir de ese momento, apreciados y apreciados estudiantes, tienen la palabra si quieren hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, pueden levantar la mano y les damos la palabra. ¿Quién se anima a hacer alguna pregunta al doctor Cahill? Bueno, hay varios comentarios en el chat. Mientras ¿Okay? se animan a hacer algunas preguntas, directamente puedo leer algunos de estos comentarios. Ah, listo. Bueno, Alfonso Enrique Soler Buenos mencionaba, días. ¿Cómo- sí, profe Andrés, claro. qué pena, ¿se me escucha bien? Llegué a escuchar entrecortado Sí, ahí un sí, poco. no, muy bien, muy bien. Perfecto. Profe, quería plantear una pregunta que precisamente usted también mencionaba con lo que está sucediendo en el chat, que yo creo que es importante resaltar también de estos espacios académicos. Tenemos Ujú. algunas intervenciones de nuestros estudiantes mencionando que es evidente algún alineamiento político, que el tema se define de acuerdo a la ideología de quien está exponiendo y demás, y yo creo que es muy importante hacer la claridad de estos espacios que son académicos. Las afirmaciones que hace el profesor Blendy son resultado de profundas investigaciones, de la revisión de distintas variables con respecto no solamente a lo electoral, sino a los estratos sociales, sino también a las dinámicas que se viven en nuestro país. Entonces yo quisiera, antes de hacer la pregunta, también intervenir con un elemento muy puntual, y es que uno desde la academia tiene que empezar también a distinguir qué es académico y qué hace parte de la lógica política, si se quiere, también proselitista y demás. Quiero decir que si uno es un martillo, todo lo ve como un clavo. Y si uno se para permanentemente desde su posición política, entonces todo le va a parecer político, pero político en el sentido proselitista. Y yo quiero hacer la invitación a todas, a todos nuestros estudiantes. Estos espacios son académicos, las afirmaciones que se hacen en estos espacios son resultado de distintas investigaciones y de carreras académicas muy importantes. Y hay que empezar a entender qué son esas variables las que van determinando qué afirmaciones se pueden hacer y qué afirmaciones responderían más a una posición política.
Haciendo entonces esa antesala, yo sí quiero preguntarle al profesor Blendy esa relación entre la academia y la posición política, profesor Blendy. eh, Quiero hacer dos preguntas. La primera, de acuerdo a las afirmaciones que usted plantea, entonces es posible advertir que no estamos en una ola del populismo en Latinoamérica, como se ha afirmado en algunos momentos, sino que estamos ante una ola de nacionalismos o estamos ante una ola de distintas perspectivas políticas. Y quiero hacer también, reiterar el hincapié en estudiantes, estimadas, estimados. Estos espacios son académicos y no podemos pretender o no podemos partir de que entonces ya todo es un espacio académico y negar la relevancia de lo que hacemos, de los estudios que realizamos y de la importancia del conocimiento en la sociedad. Muchísimas gracias, profes. Gracias, Camilo. Eso es una muy importante pregunta que se conecta con el asunto del populismo, y la razón por qué yo estudio el populismo es porque el populismo como categoría ha tapado lo que está pasando en el mundo en América Latina. Lo que está pasando, yo no creo que es un surgimiento del populismo o el renacimiento del populismo, ni siquiera simplemente el autoritarismo. Lo que tenemos es un resurgimiento de las ideologías. Es decir, nosotros llegamos a un momento por allí en los años 90 donde la ideología liberal era tan hegemónica que no parecía otra posibilidad, ¿cierto? Donde todos los partidos eh, llegaron al centro y ofrecían casi el mismo programa político, ¿cierto? Cuando este régimen liberal o neoliberal, como quisieran ustedes llamarlo, porque esa hegemonía llegó a la crisis, ¿cierto? Lo que estamos presentando o lo que estamos viviendo en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, es un boom, es una explosión de las ideologías que antes estaban eh, perdidas bajo la hegemonía liberal o neoliberal. Como por ejemplo el nacionalismo es el caso típico en Estados Unidos y en Europa, ¿cierto? Antes el nacionalismo estaba muy periférico porque la idea era que la globalización iba a eliminar el nacionalismo, el comercio internacional, iba a eliminar la guerra, porque la idea que quien comercia no hace guerra era dominante, y como estamos comerciando con China, ¿cómo vamos a tener guerra con China? Pero hoy parece que sí. Se comercia mucho con China, pero sí se puede llegar a una guerra con China y con Rusia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y otras ideologías de la derecha y de la extrema derecha. Hay un resurgimiento del racismo. Obviamente, no estamos viendo hoy el racismo clásico biológico. Pasamos de racismo biológico al racismo cultural, como Etienne Balibar lo ha definido muy bien, un pensador francés. Es decir, tú hoy no puedes decir que, no sé, un blanco es superior a un negro, porque eso es inaceptable. Pero lo que puedes decir es que una cultura es superior a otra cultura. Que la cultura cristiana es más democrática y superior, y la cultura islámica, por ejemplo, es más inferior y terrorista y autoritaria. Es lo que dice Israel en Palestina. Es que Israel, lo que pasa por en Palestina tiene detrás una justificación muy profunda del choque de civilizaciones. Hay civilizaciones democráticas y hay civilizaciones autoritarias. Hay civilizaciones abiertas y democráticas como de Israel, y hay civilizaciones como el árabe, que es primitivo, regresivo, etcétera, etcétera. Entonces, tú no estás hablando ya de superioridad de razas, sino de superioridad de culturas. Y eso es un regreso del racismo que parecía que había desaparecido, que estaba allí, pero muy escondido. Tienes el regreso de otras políticas como el proteccionismo económico, que es una política típica nacionalista, que era inconcebible hace 10 años, porque en el neoliberalismo la idea del mercado libre, del comercio libre, era intachable, era intocable, perdón. Entonces, y ahora ya regresan. Entonces, la categoría de populismo borra todas esas diferencias. Tenemos el surgimiento de la izquierda. Recuerda que Chávez no era simplemente populista, quería introducir el socialismo del siglo XXI. Lo mismo con Correa en Ecuador, quería presentar el socialismo del XXI. Y lo más impresionante, pues, para mí que sigo un poco la política gringa, porque como tengo pues mi formación un poco de los gringos, el hecho de la rehabilitación
del concepto de socialismo en Estados Unidos era imposible, impensable, hace 10, 15 años. Y hoy Bernie Sanders, que es un movimiento también con rasgos fuertes populistas, pero que sobre todo propone el socialismo democrático. Entonces, y la mayoría de los jóvenes aceptan el socialismo como concepto. Es decir, lo que tenemos aquí es una proliferación de las diferentes ideologías, libertarias, neoliberales, socialista, nacionalista, hasta racista. Y el renacimiento religioso, eso es otra cosa. Por ejemplo, ustedes saben que el Bolsonaro ganó con un apoyo muy importante de los, ¿cómo se llaman? Cristianos, no sé, ¿cómo se llaman eso, Camilo, en América Latina? Los cristianos Evangélicos. renacidos, pues en Estados Unidos los llaman los cristianos renacidos, las iglesias que no son católicos, sino las iglesias protestantes. Sí, el profe Eh, dice, es correcto, aquí son evangélicos, se les llama Los movimientos evangélicos. evangélicos, pero estaba buscando eso, los evangélicos. Por ejemplo, los evangélicos eran un apoyo muy importante para Bolsonaro, un apoyo fundamental para Trump, también en Estados Unidos. Pero esos evangélicos, en este caso, no son grupos religiosos. Esos evangélicos son grupos ideológicos, porque una vez que la religión entra en la política, ya no es religión. Es una ideología política con sus rasgos religiosos. Y eso obviamente es una ideología supremamente conservadora, ¿sí? Contra el matrimonio igualitario, contra los trans, contra las diversidades sexuales, que propone una familia ideal, que es la familia clásica. Allí estamos hablando del conservadorismo puro. Entonces, lo que tenemos hoy en día es esa proliferación de distintas ideologías políticas desde el conservadurismo hasta el socialismo, pasando por el nacionalismo y el neoliberalismo también. En ese sentido es importante ir más allá del concepto del populismo para entender lo que está pasando en América Latina hoy. Y eso está pasando en Colombia también. Lo que se llama polarización ideológica es la expresión de eso. Es que lo que pasa con el surgimiento de Petro y primero con el surgimiento de Uribe es que se formulan alternativas ideológicas muy claras. El uribismo es una ideología claramente neoconservadora, que combina el conservadurismo con el neoliberalismo. Así como el petrismo es una ideología claramente de izquierda, ¿cierto? Pues yo lo categorizaría como socialdemócrata. Y son dos visiones muy distintas del país. Uno que enfatiza mucho el orden, autoridad, seguridad, el statu quo, mantener el statu quo y mejorarlo. Y otra que envisiona una Colombia que supera el status quo, que reduce mucho la desigualdad profunda económica, social, cultural, etc. No sé si eso responde a tu pregunta. Muchas gracias, profesor. Ah, Bien, gracias. perdón. Y creo que también la idea del rol, nuestro rol como académicos en la política. Nuestro rol esencialmente, creo yo, obviamente aquí hay un debate, no existe una fórmula. Mi perspectiva, otros no están de acuerdo con eso. Nosotros como académicos tenemos que aclarar lo que está pasando. ¿Cuál es el perfil de cada actor? ¿Qué está diciendo uno? ¿Qué está proponiendo el otro? Para que la gente pueda hacer una elección informada. La gente tiene que entender qué es el populismo, qué es la derecha, qué es la izquierda, qué es de la manera más objetiva posible. Y después la gente pues decide, en mi opinión, cuál es la visión que más le gusta, pero nuestra tarea es como educar el ciudadano, porque en el caso del populismo, autoritarismo, por ejemplo, ellas se confunden y la gente piensa que populismo es simplemente alguien que es demagogo o que miente a la gente. Y obviamente eso no es una definición del populismo, porque si esa fuera la definición del populismo, entonces vamos a reducir a Gaitán en alguien que mentía y era demagogo. Pero Gaitán y el gaitanismo tenían una importancia mucho más allá de eso en la política colombiana, como por ejemplo incluir los estratos marginalizados en la política. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Eso sería nuestro rol. Aclarar los conceptos, aclarar los discursos, aclarar las propuestas de los partidos políticos, como politólogos, creía yo. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a dar la palabra a José de la Torre, que tenía la mano levantada desde hace un rato. Entonces, José, tiene la palabra.
Gracias, profe. Cordial saludo y doctor, buenos días. Bueno, desde antes de escuchar ahorita los comentarios de los compañeros, lastimosamente no logré ingresar a la clase, digamos, puntual, sino 15 minutos después, pero he estado atento a escuchar su intervención y sin desestimar o demeritar a los catedráticos que he escuchado anteriormente. Considero que su intervención ha sido una de las más transversales y objetivas sobre nuestra situación actual en Colombia, sobre nuestra historia política reciente en Colombia. A título propio, considero que muchas veces o en repetidas ocasiones estamos recibiendo clases un poco parcializadas o hacia una orientación política que nos están direccionando como estudiantes. Entonces, más bien quería era como hacer esa intervención, darle las gracias y que me ha gustado mucho su intervención y su objetividad, que sí va como bastante aterrizada a nuestra realidad actual en Colombia, sin ánimo de entrar en sensacionalismos o irnos hacia un extremo o al otro. Gracias. Gracias, José. Eh, bueno, no sé si el profesor Caxius quiera reaccionar a este comentario o seguimos con otras preguntas. No, yo solamente quería decir una cosa pequeña aquí. Nosotros como académicos tenemos nuestros sesgos, obviamente. Es imposible porque eso es ciencias humanas, no son ciencias exactas. Y somos humanos. Eh, el reto es no dejar que tus opiniones, tus sesgos afectan tu análisis. Es decir, yo obviamente tengo mis orientaciones políticas, pero la meta es esencialmente intentar presentar de la manera más objetiva posible la posición de distintos candidatos políticos, de ideologías políticas y de fenómenos. Por eso los criterios son muy importantes y justificar esos criterios. Por ejemplo, cuando yo digo que el populismo no se puede reducir a la demagogia, lo digo porque la demagogia es una característica transversal de todas las ideologías y políticos. Todo tipo de político ha sido demagogo. Hay demagogos de la izquierda, hay demagogos de la derecha. Franco era un demagogo porque ofrecía una utopía que no era realizable en caso de la España. Stalin también era un demagogo. Mao era un demagogo. Todos, es decir, la demagogia no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de una ideología, ni de la otra. Por eso no puede ser una característica que define una ideología, ¿cierto? Es como decir que esa ideología es mentira, esa es verdad. Eso creo es un juicio normativo, no empírico. Eso es todo. Muchas gracias, profesor. César Fierro tenía la mano levantada también. Adelante. Hola, profes, un cordial saludo. Muchas gracias por la reunión, muy interesante. Yo me preguntaba y me hacía una reflexión, o vengo haciéndola desde hace algún tiempo. Nosotros, como politólogos, bueno, yo todavía no lo soy, ya casi, pero como politólogos, creo que nos hemos dedicado mucho a buscarle definición a cada palabra, a cada cosa, populismo, dictadura, bueno, y eso está bien, finalmente son conceptos que necesitamos. Profes, pero ¿no será más importante comenzar a direccionar la política hacia derechos fundamentales, comenzar a hablar mejor de derechos fundamentales? A todos vemos en la polarización de la izquierda, vemos a todos en la polarización de la derecha. El populismo, pues todos los políticos direccionan al populismo porque pues finalmente ahí es donde salen los votos, pero ¿no será mejor que nosotros como estudiosos del área comencemos a hacer pensar a la ciudadanía, o que la ciudadanía piense más bien en derechos fundamentales universales? Creo que nos sigue desviando la polarización entre izquierda, derecha y el centro, bueno, el llamado centro, que a mi parecer es muy complicado. Será mejor, ¿no será mejor comenzar a dar ese giro de una vez y decirle a la ciudadanía, mire, preocupémonos por el derecho fundamental, por los niños, por la vida, por la salud, etc.? Esa es como mi pregunta, mi reflexión. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias, César. Profesor, ¿alguna Eh, respuesta me, para me, este estudiante?
Me parece muy pertinente la intervención de César y obviamente eso es el punto, ¿cierto? De los derechos fundamentales de la gente, ¿cierto? Y llegar a un consenso entre todas las fuerzas. Pero tengo una mala noticia para César y el resto. Desafortunadamente, la polarización no se puede eliminar, se puede suavizar, no se puede eliminar, primero. Y segundo, no se debería eliminar, porque la polarización es una expresión de la pluralidad. Obviamente hay niveles de polarización que son nocivos, son problemáticos, pero la democracia se construye sobre el pluralismo, se construye sobre la idea que no vamos a llegar a los acuerdos en muchas cosas, ¿cierto? Eso es, ¿qué quiero decir con eso? Obviamente todos están de acuerdo que deberíamos cumplir o defender los derechos fundamentales. La pregunta es, ¿cuáles derechos fundamentales? Porque si tú preguntas a la derecha, el derecho fundamental de la vida es que no te maten, es la seguridad. No hay derecho más fundamental que estar vivo. No hay derecho más fundamental que alguien entra en tu casa y te roba y te mata y te viola. Y obviamente eso tiene su sentido. Pero si tú preguntas a la izquierda, no hay derecho más fundamental que comer, que educarse, que tener salud. ¿Para qué me sirve a mí que nadie me roba si yo no tengo nada que me roben? Y obviamente eso también suena muy lógico. Y allí vamos a ver que el debate es exactamente cuáles son los derechos fundamentales y cuál es la mejor manera de cumplir esos derechos fundamentales. Y allí empiezan soluciones distintas. Entonces, no es que la derecha dice que no hay desigualdad en Colombia, ¿cierto? Claro, ellos, incluso el uribismo, dicen que hay desigualdad, hay que reducir. Pero ellos dicen que si tú quieres reducir la desigualdad, tú tienes que primero garantizar la seguridad. Porque mientras hay violencia, violentos, grupos armados, falta de autoridad, no podemos luchar la pobreza y la desigualdad, ¿cierto? Es decir, para la derecha la desigualdad es producto de la inseguridad. Allí es la causa. Por eso el enfoque tiene que estar allá. Por ello eso critican Petro, no porque no ha reducido suficientemente la desigualdad, sino porque no ha manejado la seguridad, ¿cierto? Pero la izquierda te ofrece otro camino. Dice, no, es cierto que hay inseguridad. La izquierda acepta eso. Hay inseguridad, hay atraco, hay robo. Y obviamente la izquierda no apoya eso. Pero la causa de eso para la izquierda es la desigualdad. Una sociedad tan tan desigual, tan excluyente, ¿qué va a producir? Pandillas, violentos, grupos armados. Porque si un joven no tiene oportunidades y nada para comer, va a ir al monte o va a ir a una pandilla. Mira que eso también es bastante razonable. Entonces, aquí el debate ¿es el huevo que produce la gallina o es la gallina que produce el huevo? Y como ustedes saben, ese debate es imposible de resolver. A veces se puede argumentar que el huevo produce la gallina y en otros contextos que la gallina produce el huevo. Por eso la gente a veces va hacia la izquierda y a veces va hacia la derecha. Lo que quiero decir que en la política, a diferencia de la ciencia y de la academia, no hay, incluso en la ciencia no hay respuestas finales, porque la gente piensa que la ciencia es lo que presenta la verdad. Eso no es la ciencia, esa es la religión. Solamente en la religión hay verdades absolutas que se llaman dogmas. En la ciencia no. Hoy es la teoría de Newton, mañana viene la teoría de Einstein y después de la teoría de Einstein viene otra teoría. Y lo mismo pasa en la política y en el pluralismo. Es decir, las diferencias fundamentales entre derecha e izquierda ideológicas no se pueden superar. Obviamente eso no quiere decir que no se puede llegar a consensos, ¿ciertos? ¿Ok? Y allí entra el proceso político. Nuestra tarea como académicos y como politólogos es entender bien esas propuestas, entender también cómo a veces se manipulan o se distorsionan. Pero desafortunadamente eso no se puede superar, se puede mermar la polarización, se pueden llegar a algunos acuerdos, obviamente, pero las diferencias van a estar allá. Profe, Sí, César. discúlpame, no, y muchas gracias por la respuesta. De todas formas, yo hago la claridad que yo tengo muy claro que la polarización y la diferencia son
son primordiales en la democracia. Yo hago esa claridad. Lo que sucede es que si llegamos, incluso ya no podemos hablar solo de Colombia, sino esto es a nivel internacional, que el problema ni siquiera ya radica en izquierda o en derecha, sino radica en personajes. Porque es que ni siquiera para lo fundamental en un Congreso de la República nos ponemos de acuerdo para entender que no puede haber violencia para niños, no debe existir, primordial debe ser la vida, la educación, la salud. Yo a lo que más me refiero es cómo lograr que vayamos acabando no acabando, pero sí que se reduzca esa polarización a lo realmente fundamental, pero no, clarísimo que la polarización no se acaba, eso es diferencia. Pero sí preocupa es que, o sea, yo no voto porque haya vida, porque es Petro, o yo no voto porque haya educación, porque es, no sé, María Fernanda Cabal, en este caso. Esa es la preocupación, que la gente ya ni siquiera vota por realmente algo fundamental o piensa en algo fundamental, sino cómo lograr, tenemos que buscar ese equilibrio para que la gente realmente sepa escoger y no sigamos en este limbo que nos tienen de no creer en derecho fundamental. Era solo una pequeña respuesta. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, César, por la aclaración. Bueno, vamos a continuar porque hay varias manos levantadas, hay varias preguntas también en el chat. Justamente me voy a permitir leer una pregunta en el chat que se había formulado ya hace rato, que la planteó Alejandro Ariza y dice, me gustaría conocer por parte del ponente la importancia o injerencia de la psicología, el lenguaje, la filosofía y la ciencia política con el análisis crítico del discurso y cómo éste puede llegar a modificar las realidades. No sé si entendí bien la pregunta. Bueno, ¿Me lo puedes repetir, porfa? bueno, yo entiendo que la pregunta de Alejandro va orientada a saber la relevancia del análisis crítico del discurso para modificar la realidad. ¿Qué papel podría tener este enfoque de análisis? El análisis crítico del discurso es simplemente un enfoque que resalta cómo el lenguaje reproduce las relaciones asimétricas de poder de manera bastante escondida, siligiosa, diríamos, ¿cierto? Ese es lo esencial del análisis crítico del discurso. Entonces te ayuda a ti a entender cómo se crea el otro como el malo y cómo tú apareces como el bueno, ¿cierto? Y allí hay unos mecanismos específicos lingüísticos que se utilizan. Por ejemplo, el pasivo, el activo, la eliminación del sujeto. Cuando hablamos del otro, por ejemplo, no sé, cuando el gobierno habla de las guerrillas, dice que las guerrillas mataron a 3 campesinos, ¿cierto? Lo especifica muy claramente y de manera activa. Pero cuando el ejército hace un error o mata a los campesinos, pasa al pasivo. Los campesinos fueron matados por el ejército. Entonces se pierde el sujeto. Eso es más o menos que hacen el análisis crítico del discurso. Es muy útil, pero hoy en día yo creo que su relevancia es menor. Y la razón es porque hoy el racismo y el nacionalismo y la xenofobia son muy abiertas. Antes estaban escondidas y la tarea del analista era desenterrarlos, ¿cierto? Pero hoy no hay que desenterrar. Por ejemplo, si tú escuchas hoy a Trump, Trump dice, los inmigrantes son violadores. No hay necesidad por mucho análisis crítico de discurso allí, ¿me hago entender? O no sé, el candidato, ¿quién era? Espriella, alguien. Hay que destripar la izquierda. Allí sobra el análisis crítico del discurso porque antes decían lo mismo, pero de manera más escondida. Ahora el problema es que lo están diciendo de manera muy, muy abierta. Y allí tú, con tu análisis crítico del discurso, te quedas un poco, pues, al aire, pues que no tengo que desenterrar mucho porque el muerto ya salió. Allí la pregunta mueve un poco a lo que César estaba diciendo, que me parece importante, que es cómo llegamos a eso, porque hemos llegado a esa polarización, como lo llaman, o a ese odio, ¿cierto?, entre las partes. Y aquí hay diferentes respuestas, pues una es porque el odio
en momentos de disatisfacción social, moviliza más fácil que el amor, desafortunadamente. Es más fácil movilizar con el odio que con el amor, que son las estrategias políticas. Pero al final, el problema aquí es que la polarización política en un gran parte es una expresión de la polarización social que está pasando tanto en Colombia, Venezuela, América Latina, Europa y Estados Unidos. Entonces, lo que ha pasado, y esa es mi opinión, es que con el neoliberalismo los niveles de desigualdad aumentaron mucho. Con la globalización, Estados Unidos es el caso aquí más ejemplar, donde ustedes saben que ya los billonarios han llegado, no sé, a 200, 300 billones, van a llegar a ser trillonarios, ya no billonarios, sino trillonarios, mientras 60-50% de la sociedad estadounidense, por ejemplo, casi no puede sobrevivir, ¿cierto? Tiene que pagarlos. Entonces, esa polarización social, esos altos niveles de desigualdad, y lo mismo pasó en Colombia después de la pandemia. Colombia por la primera vez durante el gobierno de Santos llegó a aumentar un poco la clase media, aunque hay un debate si el aumento era estadístico o real, porque cambiaron la definición de la clase media, ¿cierto? Sí, hay una duda allí, pero sí se amplió. Y lo que pasó con la pandemia, ustedes recuerdan, con la movilización social, es que esa clase media que apenas se creó, cayó otra vez en clase baja, perdió ese estatus. El desempleo todo, en la pandemia, quien más sufrieron en términos económicos financieros fueron los estratos bajos. Y eso creó una polarización social que tarde o temprano se va a articular en una polarización política, ¿cierto? ¿Y qué hacen los actores políticos? Toman esa polarización social, esa insatisfacción y lo canalizan. Los de derecha lo canalizan hacia seguridad, orden, los de izquierda hacia igualdad, los conservadores hacia los nacionalistas en contra de los inmigrantes. Es decir, la disatisfacción está allí. Cada partido lo canaliza según su ideología. Entonces, allí diría yo que son los raíces de lo que estamos pasando. Es decir, los altos niveles de desigualdad, aunque han bajado un poco durante ese gobierno, siguen muy profundos. Es decir, yo no creo que ese gobierno ha podido superar, digamos, la polarización social para mermar esa polarización política, porque eso es muy difícil hacer. Pues reducir la polarización social, reducir las distancias entre las clases sociales, entre los grupos sociales, es supremamente difícil, especialmente en un sistema que no favorece eso, ¿cierto? Muchas gracias, profesor. Bueno, voy a leer otro comentario que se había formulado en el chat para no dejar relegados estas preguntas también. Y ya luego continuamos con las manos levantadas. Había preguntado Elizabeth. Ella dice, quiero saber si cuando llega un presidente al poder que realmente quiere ayudar a todos y de un momento a otro convierte sus ideales a todo lo contrario a lo que se había expuesto, ¿a qué se debe ese cambio? O sencillamente debemos acostumbrarnos a la corrupción e ideas que muchos consideramos inapropiados. Aunque obviamente aquí depende si tiene algún presidente específico en mente o si está hablando en general, porque todos casos son diferentes. Entonces, hay dos casos clásicos en América Latina, pues en la política contemporánea, pues de los casos que yo conozco, porque yo no conozco toda América Latina en todos los siglos, obviamente, pero en el contemporáneo hay dos casos de presidentes que prometieron una cosa e hicieron otra cosa. Eso en inglés se llama bait and switch, que en español sería, haces una propuesta y después lo cambias. Por ejemplo, lo primero fue Fujimori en Perú. Entonces, Fujimori vino con un discurso muy populista de los informales y después, cuando llegó en el poder, implementó las mismas políticas neoliberales que estaba criticando en la oposición. Otro ejemplo fue Abdullah Bucaram en Ecuador, que criticaba las políticas, digamos, neoliberales y cuando llegó en el poder hizo lo mismo que está haciendo Milei hoy en Argentina. Llegando en poder como con el asunto del populismo de los marginalizados.
¿Por qué pasa ese cambio? Otro, en Colombia el ejemplo clásico sería Santos, que llegó como presidente, como eh, candidato uribista. Ustedes recuerdan, en 2010 Santos llegó con la Seguridad Democrática y después pasó de la Seguridad Democrática hacia la propuesta de paz con las FARC. Eso sería otro ejemplo de un cambio, de un candidato uribista de la mano dura hacia un candidato de la mano un poco más suave que negociaba con los guerrillas. Ahora, obviamente esos candidatos, si tú los preguntas, van a decir que no hicimos ningún cambio, ¿cierto? Entonces, si hubo cambio, no, eso es también relativo. Ahora, yo no sé de cuál de esos casos está pensando, o si está pensando en Petro, porque en el caso de Petro yo no creo que eso pasó. En el caso de Petro el problema es distinto. Petro, para mí, en el análisis que yo hago de la campaña de Petro, la propuesta de Petro fue esencialmente la igualdad. Petro lo que propuso es reducir la desigualdad. En su concepto más amplio, desigualdad es también la marginalización de los afrocolombianos, desigualdad es la marginalización de los indígenas, ¿cierto? Entonces, eso fue la propuesta de Petro esencialmente. Por eso hizo el Ministerio de Igualdad. Recordamos que una de las propuestas, entonces, si para Uribe la propuesta fue la seguridad, para Petro la propuesta fue la igualdad, que son ambos problemas fundamentales de Colombia, ¿cierto? Tanto la inseguridad como niveles abismales de desigualdad. Y Petro, cuando llegó en poder, yo no creo que Petro cambió, digamos, la propuesta. Su plan de desarrollo sigue enfocándose en la igualdad. Su gobierno sigue, y de hecho ha tenido algunos éxitos en reducir la desigualdad. El problema de Petro es la ausencia del enfoque o el desenfoque de gobierno. Es decir, se enfoca en demasiadas cosas. Como dicen los abuelos, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, es una cuestión más digamos, de eficacia. Y eso se mira, por ejemplo, con el Ministerio de Igualdad. Mira qué pasó con el Ministerio de Igualdad, ¿cierto? Si esa es tu prioridad, eso debería ser el ministerio que mejor funciona, más dinero recibe y más dinero ejecuta, ¿cierto? Porque tiene tu bandera. Eso sería como si Uribe tenía un catástrofe con el Ministerio de Defensa. Porque si para Uribe el Ministerio era de Defensa, para Petro el Ministerio era de Igualdad. Pero el Ministerio de Defensa de Uribe funcionó muy bien, en el sentido cuando digo bien o mal, no estoy diciendo si Uribe es bien o Petro es mal, simplemente estoy diciendo funcionó bien en el sentido que tuvo el financiamiento, tuvo un ministro que era Santos que funcionaba de manera muy eficaz. Obviamente, dejando en lado los falsos positivos, todo lo que pasó durante el uribismo, ¿cierto? Entonces, en el caso de Petro, yo no creo que el problema es que el Petro vino con una promesa y gobernó con otra promesa, como se podría decir en el caso de Santos. Lo que pasó es que Petro vino con una promesa, pero no ha sido capaz de implementar esa promesa de manera eficaz. ¿Por qué? En parte por sus limitaciones, porque tiene un discurso muy desenfocado, es decir, quiere lograr muchas cosas al mismo tiempo, que es imposible con los recursos limitados, y en parte porque Colombia es un país supremamente de derecha. Es decir, si tú comparas Colombia con otros países de América Latina, y hay encuestas sobre eso, tú ves que el votante colombiano está más a la derecha que la mayoría de los votantes de América Latina. Es decir, Colombia es uno de los países donde la hegemonía de derecha no desapareció con la llegada de Petro en poder. Medios de comunicación, empresas y todo, es un sistema donde hay muchos intereses en contra de la reducción de la desigualdad. Hay una concentración enorme de tierras, hay concentración enorme de capital. Es decir, no es fácil. Y es aún menos fácil cuando tu discurso no es coherente, cuando tus prioridades no son en la línea que deberían estar. Por ejemplo, en el caso de Petro, para mí, la prioridad debería ser la reforma agraria, que es sumamente importante, pero Petro habla menos de la reforma agraria que de la reforma de salud, en términos políticos, ¿cierto? Menos de la reforma de las universidades que la reforma de salud. Es decir, los focos de desigualdad, por ejemplo, en Colombia, ¿cuáles han sido los focos más importantes? La pensión, una que el gobierno lo ha abordado, ha sido la educación, ha sido el agro, ¿cierto?
y solamente al final ha sido la salud en términos de importancia. Es decir, se produce más desigualdad por el sistema educativo que por el sistema de salud en Colombia. Se produce más desigualdad por la concentración de tierras que por el sistema de salud. Aún así, la prioridad no han sido esos elementos. Miramos, por ejemplo, en la ley para las universidades públicas apenas se está discutiendo y yo no sé si va a pasar, ¿cierto? Entonces, en el caso de Petro, yo creo que es un problema de coherencia, persistencia y priorización, correcto, más que un problema que prometió una cosa y implementó otra. ¿Cómo se podría decir en el caso de Santos? Y podemos discutir el caso de Santos porque Santos se movió de una posición a otra. Eso sería otra discusión. Pero no sé si eso es lo que me estaban preguntando. Gracias, profesor. Pues, Elizabeth, si puedes comentar ahí en el chat si el profesor ha respondido tu pregunta, si eso era lo que habías planteado. Mientras tanto, vamos a continuar con otras manos levantadas. Wilmar Nacavera tenía la mano levantada ya hace rato. Adelante. Buenos días, pues, ¿me escucha? Sí, escuchamos muy bien, Wilmar. Si puede prender la cámara, estaría genial. No, sino que yo estoy viajando, entonces pues Ah, me bueno, dañan. no hay Entonces problema. no, sino que quería hacer la pregunta o desde mi punto de vista, creo que no hay un sistema político que sea netamente autoritario o popular, porque para mí el autoritario siempre en trasfondo va a buscar el populismo de la población, así sea por los medios. Eso lo han demostrado en diferentes etapas de gobierno, en las estadísticas, ¿cierto? Eso es uno. En caso, es lo mismo que si bajamos al tema regional o local, en los alcaldes y todo, en las gobernaciones, siempre ha habido eso. Para mí, por eso es una política mixto, sesgado desde el populismo, bien sea, o desde el autoritarismo. Como yo pertenezco a la comunidad indígena de la etnia en Benachami de Risaralda, para mí sucede ese mismo caso sucede en las autoridades indígenas, que por su nombre a veces no comparten el nombre que colocaron autoridades indígenas, no, no son autoridades. Por eso la historia decía que los indígenas fueron gobernados por unos taita, por el Amazonas, aquí en el occidente por los Aybaná, pero son otra historia y ellos se basan su gobierno en la ley de origen, derecho mayor y derecho propio, que como decía anteriormente, si no fue el propio, ¿quién fue que le dijo? Que todos son manipulados de acuerdo a la necesidad de quien quiere estar en el poder. Y yo, para mí, lo mismo sucede en el país. Digamos de Colombia. Colombia tiene la ley, las normas de norma, que es la Constitución. Pero para eso, creo, eso llegó a dividir el poder en tres ramas, ¿cierto? Pero cada rama ejerce su labor de acuerdo como ellos creen que debe funcionar y entonces olvidan lo que fue creado eso y dicen, no, allá los de abajo, los, digamos en este caso, el sector más popular, que son la clase más baja, como algunos venían hablando anteriormente, y eso nos ha llevado a tener una política que nos ha llevado a ver desde diferentes fondos. Pero para mí lo más importante, esos políticos o alguno, el gobierno, debería invertir más en que educáramos en la mirada política a las comunidades más vulneradas del país o del sector. Para mí sería eso, no se puede. Si estoy equivocado, pues estoy para aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilmar, por el comentario. Bueno, creo que es más bien un comentario valioso pues, de su propia apreciación, su propia reflexión, más que una pregunta. Bueno, no sé si el profesor quiera reaccionar o seguimos con otras preguntas. No, yo creo que hay muchas, yo apenas me doy cuenta que hay muchas preguntas y veo una Sí, pregunta muy interesante de Angélica Urriago. ¿Por qué razón los nuevos autoritarismos toman tanta fuerza en los sectores más populares, el pueblo, cuando claramente estos movimientos autoritarios sirven a intereses de unos pocos? Y me parece, no sé si podríamos responder eso, hay un orden. no, claro No que sí. quiero No, no, dañar claro, tu orden. profe. No, está bien. Puede responder esa pregunta ya que la leí. Me parece una pregunta muy interesante. Voy a suponer que eso es el caso, porque obviamente empíricamente no estoy seguro si es el caso o no, ¿cierto? Porque
depende de caso en caso. No siempre los autoritarismos tienen más arraigo en las clases más populares. Por ejemplo, en el caso de Javier Milei, yo no creo, aunque no he visto todos los datos sobre eso, no puedo jurar con eh, plena seguridad que yo dudo que Milei tiene el apoyo más fuerte entre las clases más populares, aunque ellos lo votaron. Yo creo que su apoyo es mucho más fuerte entre empresarios, porque lo que él dice es muy, pues le interesa mucho a ellos. Pero sí es cierto que hay muchas veces que discursos autoritarios, incluso racistas, nacionalistas, pegan mucho en los sectores populares, en las clases bajas. Muchas veces discursos, por ejemplo, anti-gay, anti-homosexuales, anti-trans, pegan muy fuerte en esos sectores, especialmente los discursos que vienen, discursos fuertes, a veces evangélicos, en contra de las minorías sexuales. Y por eso la pregunta sí es importante. Si uno mira el nazismo, el fascismo, muchas veces pegaron en esos sectores que no eran los más marginalizados, pero sino sí eran las clases medias bajas. Y una de las explicaciones que existe en la literatura sobre eso es que en esos sectores tienen una inseguridad de estatus social, ¿cierto? Es decir, en la jerarquía social ellos son en la parte más baja, ¿cierto? Y cuando uno en la jerarquía social está en la parte más baja, tiene que buscar a alguien por debajo de él para sentirse superior. Por ejemplo, eso es lo que pasó en Estados Unidos, en el sur. Los campesinos en el sur de los Estados Unidos, los que trabajan en la agricultura ya, que eran las clases bajas blancas, necesitaban mucho el racismo para sentirse superior a los afroamericanos. Entonces, para ellos era muy importante tener a alguien por debajo, porque eso les hacía sentir que eran superiores a algo. Eso les daba su dignidad. Como ellos no tenían una dignidad económica, como el sistema político le quitaba cualquier dignidad económica porque le había condenado a la pobreza, entonces una manera de superar esa pobreza era enfocarle en quiénes son por debajo de ellos para que ellos no se sintieran que son los últimos en la escala social. Y eso pasa mucho con discursos de tipo, es decir, yo soy pobre, pero no soy gay, ¿cierto? Tengo mi hombría. Yo soy pobre, pero soy blanco. Yo soy pobre, pero no soy de esa raza inferior o que sea. Entonces, eso podría explicar un poco por qué esas. Entonces, y esos discursos también le dan un sentido de comunidad, ¿cierto? Que mira que tú no son simplemente superior a otro grupo que es inferior, que son los pervertidos, tú también perteneces a ese grupo que tiene esos valores. Por ejemplo, el racismo fue muy importante en el sur de Estados Unidos para crear esa cohesión social entre los blancos ricos y los blancos pobres. Es cierto que somos, por ejemplo, es cierto que tú eres multimillonario, tú eres Elon Musk, y yo soy, no sé, un tipo allí en una ciudad muy pobre, pero ambos odiamos a los gays o ambos odiamos a los... Entonces, eso me hace a mí pensar que pertenezco a la misma comunidad como tú, aunque nosotros somos de dos clases sociales muy diferentes. Y eso lo hace el nacionalismo, eso lo hacen casi todas las ideologías, es decir, lo hace mucho el racismo también, etcétera. Entonces, eso podría explicar por qué esas ideologías que al final sirven para mantener el status quo social y desvían la atención del status quo social, de las diferencias económicas a las diferencias sexuales, raciales, etcétera. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Juan David Lora, adelante. Juan David, Buenos días, cordial saludo, buenos doctores. días. Tengo una pequeña pregunta. Eh, es cómo podemos entender el populismo sin caer en un estigma. Porque nosotros bueno, en mi parte como estudiante de Derecho en otra universidad y estudiante de Ciencias Políticas, yo pienso que el populismo se entiende como una forma de hacer política que pelea directamente al pueblo y esto como que plantea una división entre la mayoría ciudadana
y ciertas élites que se pueden considerar responsables de los diferentes problemas sociales. Y esto lo que hace como que no se limita a una ideología específica, porque puede como que, digamos, presentarse desde posiciones de izquierda o de derecha y tiene como que diferentes partes, características que pueden como que buscar o interpretar y lograr así misma canalizar algunos sectores que se sienten excluidos o no pueden ser representados por las estructuras, digamos, tradicionales. Eh, listo, gracias Juan David por la, por la pregunta. Disculpas porque mi hijo aquí me interrumpió un poco y perdí el enfoque, pero si le entendí bien, la pregunta es cómo entender el populismo de manera objetiva para no caer en la estigmatización, en una estigma, ¿cierto? No sé si les entendí bien la pregunta. Sí, señor. Ok. Es lo que yo estaba intentando explicar al inicio. En el derecho es un poco difícil porque el derecho tiene un concepto que se llama el populismo punitivo, que es un concepto sesgado hacia el populismo, que trata el populismo como demagogia. Yo lo llamaría mejor demagogia, penalismo demagógico, pero se llama penalismo populista, que supone que el populismo es una mentira, ¿sí? Que ofrece soluciones que no son realizables. Entonces, mi recomendación para entender el populismo bien es definirlo de manera empírica, no de manera normativa. Eso quiere decir, identificar cuáles son los rasgos que caracterizan todos los movimientos que nosotros consideramos que son populistas, los clásicos por lo menos, ¿cierto? Sin definirlo por sus consecuencias, sin mirar si el populismo produce democracia o produce autoritarismo, si es bueno o si es malo. Eso sería, digamos, intentar una definición neutral del populismo. ¿Cómo hacemos con las otras ideologías, cierto? Uno no dice que el conservadurismo produce autoritarismo, aunque hay conservadurismos que lo producen. Uno tampoco dice que el socialismo automáticamente produce autoritarismo, aunque hay socialismos que lo producen y hay socialismos que producen democracia. Lo mismo es en el caso del populismo. Y para mí son dos elementos que definen un movimiento político como populista. Primero es la ideología populista, que es esencialmente antagonismo pueblo-élite, y la idea que la democracia es la expresión de la voluntad popular. Esos son los dos elementos esenciales del populismo, ¿cierto? Entonces, si no tienes esos dos elementos, no es un discurso, no es una ideología populista. Y el otro elemento es la movilización electoral, que tiene que tener más apoyo en la clase baja que en la clase alta. Si no, no es un discurso populista, sino un discurso antipolítico. Por ejemplo, eh, Hernández, el candidato presidencial, no sé si recuerdan, en 2022, Rodolfo Hernández, que era el candidato que peleó la presidencia con Petro en la segunda vuelta, todos lo tachaban de populista, pero Hernández era esencialmente un candidato antipolítico. Su discurso era denunciar la clase política, pero no tenía nada que ver con el pueblo o con la voluntad popular como la esencia de la democracia. Y no es una sorpresa que si tú miras los votos que recibió Hernández eran mucho más altos entre las clases altas que entre las clases bajas. Es decir, él no produjo una movilización populista. Eso sería para mí entender el populismo. Entenderlo como un fenómeno político que tiene una dimensión política, ideológica y una dimensión social. Eso es todo. Muchas gracias, doctor. Bueno, a pesar de que todavía faltan varias manos levantadas, hay varias preguntas, hubo una discusión muy interesante en el chat también por parte de los y las asistentes. Vamos a ir finalizando este encuentro. Yo creo que podríamos, doctor, no sé si responder una o dos preguntas para no acaparar también su tiempo, más de su tiempo. Entonces, bueno, pues Juan Carlos. ¿Tiene la mano levantada, por favor? Sí, señor. Yo diría que el populismo, como lo conocemos en los últimos 50 años,
es una herramienta utilizada para, obviamente, como dice el profesor, para llegar a las clases, entre comillas, económicamente desfavorecidas. Pero igual es un mecanismo que utiliza independiente el tipo político, el partido político para acoger masas. Eso pienso yo. Ahora, respecto a lo del siglo XXI, quería hacer como una acotación, como todo partido político que se quiere prolongar o quiere trabajar en un país, eso no son ideas que surgen de la noche a la mañana. El socialismo del siglo XXI fue planteado inclusive a raíz de una frase que sacó o emitió un filósofo alemán, y el señor Castro la tomó para sí y la quiso proyectar, pues desafortunadamente en los países que conocemos que han ido adoptando como esa transformación de un socialismo, ¿no? Que para mí no es transformación de un socialismo, es como un replanteamiento del mismo comunismo que hemos visto a través de 2 siglos. El problema aquí es, como decía el compañero, que los partidos no ven las necesidades primarias de la gente, no la ven en qué sentido. El populismo es atacar eso, es como mostrar la lámpara de Aladino y decirle a la gente, le tengo la solución. Y para que una comunidad, un país realmente resuelva problemas coyunturales y que llegue a todo el mundo, son programas que deben ir a un alcance de más de 10 años, 15, 20, 30 años. Y el problema es que también con periodos de 4 años viene otro, cambia el programa, entonces ya no le interesa tener acueductos, sino le interesa colocar gas, el otro le interesa no, más importación, el otro le interesa es quitemos los aranceles, entonces no hay programas fijos durante un periodo a largo plazo. Ese es el problema en la no continuidad de programas. Y hay programas que pueden continuar independientes si es de conservador, liberal, de línea dura, línea suave, pero es más como priorizar el quedarse en el poder o entronizarse. Eso es lo que pienso. No sé qué tan bien estoy, profesor. No, Juan Carlos, sí, estoy de acuerdo. Obviamente, yo soy alguien que creció en un régimen comunista, stalinista. Yo soy de Albania y cuando pues, yo pasé mi niñez en un régimen muy stalinista y no es exactamente lo de Chávez, es un poco distinto. Pero sí tienen rasgos, algunos rasgos en común, pero tienen muy diferentes maneras de legitimarse, obviamente. Porque son dos contextos históricos muy distintos. Pero eso sería otra discusión muy interesante que no nos da tiempo para abordar aquí. Pero sí, es un poco diferente el comunismo de la Europa Oriental, especialmente en países como Albania, que era muy parecida a Corea del Norte, que digamos el socialismo del siglo XXI. Lo único para aclarar allí es que el socialismo del siglo XXI quedó más un eslogan, no pudo construir, digamos, un modelo económico alternativo, un modelo de gobierno alternativo en realidad. Pues quedó más en palabras, mejor dicho. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a finalizar este encuentro tan enriquecedor con una última pregunta de Leidania Londoño. Tienes la palabra. Leidania, ¿estás por ahí? Leidania, tenías la mano levantada. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Bueno, quedan varias preguntas allí planteadas, quedan Profe, ¿qué para la tal? Buen día. discusión. Sí, Profe, lo que pasa es que ya no había podido activar el micrófono, pero creo que ya lo activó. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Leidania, sí. Leidiana. Bueno, profe, son varias cositas. Por aquí se han dicho cosas muy interesantes, como por ejemplo manipulación,
poder mundial, personajes de nivel mundial, economía personal, y entonces reuniendo todo ese tipo de intervenciones y llevándolo a la actualidad del país, digamos que partamos del punto de que mucha gente creyó que con tener presidente íbamos a tener el poder. Y desafortunadamente, pues eso no es cierto. O sea, tener presidente no garantiza que tengamos el poder. Tenemos gobierno en Colombia, más no tenemos presidente, ¿cierto? Ahí es donde entra uno a discutir sobre si aquí hay o no hay lo que la extrema derecha en este país ha querido vender como, como un gobierno dictador, un gobierno que se quiere imponer. Yo creo que este es uno de los gobiernos más democráticos que ha existido y creo que el profe lo decía ahora. Anteriormente, en los anteriores gobiernos, pues por esa hegemonía de casi 200 años de la extrema derecha, todas las ramas judiciales estaban, estaban integradas por gente de su misma corriente. Ahora llegamos a un gobierno totalmente diferente y esas ramas de poder, las otras ramas de poder siguen todavía en su totalidad en poder de la extrema derecha. Empecemos, por ejemplo, por el Congreso. El Congreso de la República es mayoría de derecha. Por eso muchas de las cosas que este gobierno prometió como mejorar las condiciones laborales, cambiar la salud, todo ese cuento, pues no pudieron salir en su momento. Todos fuimos testigos de que la reforma laboral, si no es porque el presidente convoca a una constituyente, pues entonces no se había aprobado y la aprobaron así rapidito. Lo mismo pasa con la reforma a la salud, no ha sido 4 años prácticamente, ya se van a cumplir y no se pudo lograr eso. Lo mismo pasa con muchas de las cosas de la reforma agraria y algunas que este gobierno ha querido sacar por decreto, pues las otras instituciones le han tumbado esos decretos, mientras que nosotros hemos sido testigos de anteriores gobiernos que han hecho demasiadas cosas por decreto y nunca les han tumbado nada. Entonces, eso es un punto, una realidad que uno puede analizar. Obviamente, pues aquí son como opiniones personales, esa es como mi visión. Pero ¿qué sucede? Eso viene acompañado de algo que se llama la manipulación, que es la otra palabrita que salió a relucir ahora, y es esa manipulación por parte de los medios de comunicación que desafortunadamente no cumplen su labor de real, o sea, los medios de comunicación en una gran parte han perdido esa noción de lo que es realmente la comunicación, que es ser imparciales, publicar la verdad y de manera descarada los medios de comunicación toman partido, que me parece que eso le hace demasiado daño a la democracia de un país y eso ayuda a polarizar demasiado. Yo creo que la polarización en Colombia se da más por el manejo que le dan los medios de comunicación a la información que por la misma política que hacen los candidatos o los congresistas y los diferentes entes encargados de ejercer la parte política. El nivel de desinformación es mucha gente hoy en día está asumiendo los medios alternativos y las redes sociales como información, porque es que en los medios de comunicación ya no creen. Lo otro es que se han ensañado en una serie de contradicciones y que el pueblo colombiano, dado producto de la educación que se le está dando, hoy en día la educación ya no es como la de antes, se cree en lo que le dicen y no investiga y no se informa y no analiza. Yo creo que el pueblo también ha sido muy responsable en dejarse creer de todo lo que le dicen y no de informarse ni de investigar. Entonces nos podríamos dar cuenta de muchas cosas, como por ejemplo, en un ente como fueron los falsos positivos, ¿verdad?
eh, la gente sigue cerrada a que son cosas que ya pasaron. Simplemente dicen, eso ya pasó, ya hace parte de la historia, entonces retomemos. Y no debería de ser así. Y entonces lo otro es con respecto a lo del conflicto armado. Yo creo que en este país hay lo que decía el profe, un sector hace campaña de un lado y otro sector hace campaña del otro. Entonces, retomábamos el gobierno de Álvaro Uribe, donde decía que todo se basó en la seguridad y su ministro de Defensa pues hizo muy buenas labores. Y hoy tenemos en esta época que estamos en plena campaña donde los atentados han empezado a tomar fuerza, entonces volvemos a lo mismo. Generamos el conflicto para vender seguridad. Yo creo que a nuestros líderes y a nuestros gobernantes poco les importa el pueblo. Se han dedicado a gobernar para ellos mismos. La derecha la tenemos enfocada que gobierna para las élites, grandes élites económicas de este país, y la izquierda la tenemos enfocada en querer gobernar para las clases menos favorecidas de este país. Populismo yo creo que utilizan todos. De hecho, la derecha siempre recoge en época de campaña las banderas que ellos llaman populistas de la izquierda. Entonces hoy vemos a una derecha haciéndose campaña con la reforma a la salud, vemos una derecha haciéndose campaña con la reforma, con los derechos laborales, vemos una derecha haciéndose campaña, pero cuando suben, eso se pierde y vuelven y se retoman en época electoral. Entonces yo creo que estos espacios son muy buenos para que todos y cada uno empecemos como a adquirir conciencia, a que dejemos de un lado la derecha, a que dejemos de un lado la izquierda, a que empecemos a mirar más sobre el pueblo. Yo creo que el día que el pueblo entienda que lo que necesita es votar por unos gobernantes que de verdad representen al pueblo, pero sobre todo que esos gobernantes suban y cumplan, porque hoy por hoy tenemos una serie de gobernantes como un J. Hernández, bueno, como una Catherine Juinao que subieron con ese discurso populista y apenas llegaron allá se les olvidó por completo y empezaron a hacer como todo lo contrario, a torpedear las reformas del gobierno. Entonces, a mí este espacio me parece maravilloso, yo les agradezco mucho, le agradezco mucho al profesor. Y lo más importante de estos espacios es que lo tomemos con la suficiente madurez y que empecemos, que nos aterrice para poder empezar a hacer un análisis realmente crítico con respecto a la situación del país. Obviamente cada cual tiene su tendencia, pero yo creo que esa tendencia no nos puede nublar el estado, o sea, la parte crítica que nosotros debemos adquirir, los que están estudiando Derecho, los que estamos estudiando Ciencias Políticas y todo eso. Yo creo que esto nos ayuda mucho para madurar esa parte autocrítica de cada uno, sin dejar que nuestra tendencia nos nuble la realidad actual del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Leidiana, por tu comentario, por tus observaciones, tu apreciación. Todas las opiniones y todas las apreciaciones son muy valiosas y muy importantes. No importa eh, desde qué perspectiva se realicen, desde qué lugar de enunciación, todas son muy valiosas. Y bueno, muchas gracias, profesor Caxiu, por la exposición, por el tiempo también dispuesto para responder tantas preguntas. Ha sido una exposición que ha suscitado un diálogo y una discusión muy interesante en el chat. Hay muchas preguntas todavía que quedan por allí. Si les interesa el trabajo del profesor Caxiu, me va a permitir compartir en el chat el link de Academia para que puedan ustedes acceder a los artículos que el profesor ha publicado, que tienen acceso abierto. Si el profesor me lo permite, voy a compartir allí el enlace. Si les interesa el trabajo que el profesor ha realizado para que lo puedan seguir. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia, por su participación activa, por las preguntas, las observaciones. Profesor Caxiu, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un espacio muy enriquecedor y muy valioso para el proceso de formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias por su tiempo y bueno, estaremos muy pendientes también
Nuevamente les invito a los próximos CIPAs de programa y bueno, estaremos muy atentos si tienen alguna inquietud. Muchas gracias, profesor Caxiu. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Hasta luego, feliz resto de día. Gracias a todos. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias.